Los años pasan. ¿Es verdad que los años pasan? Pero el título no es ese. El título es ¿los años pasan o los años pesan? Hay una diferencia, ¿no? Vamos a poner, para comenzar, el Salmo 90 del verso 12 que dice: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Todos cumplimos años. A algunos les gusta festejarlo, a algunos no les gusta festejarlo, pero todos cumplimos años. Nadie puede detener el paso del tiempo, ¿verdad? Los años pasan para todos. Pero podemos ver que no todos viven los años de la misma manera. Hay personas de 80 años que sonríen, sirven, sueñan, disfrutan de la vida. Aquí en esta casa hay gente así. Pero también hay personas de 40 que ya viven cansadas, viven amargadas, viven sin ilusión. Y por eso entonces yo pregunto, y te pregunto a vos, mi hermano, mi hermana, ¿los años te pasan o los años te pesan? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta a ese por qué es porque tenemos que comprender que cada cosa o cada una de las cosas es que los años pasen, eso es normal. Y otra muy distinta es que los años nos pesen. Ahora, los años pasan sobre nuestro cuerpo. Tan igual que a los 15 años. Los que tienen 15 sí, pero los demás, ¿no? Los años pasan sobre nuestro cuerpo. Empiezan a salir rollos a donde no existían. Arrugas en donde no se veían. Y esto es cierto, es así, los años pasan. Y pasan sobre nuestro cuerpo. Pero muchas veces lo que realmente pesa no son los años, son las cargas que nunca entregamos. Y es la actitud negativa con que vivimos la vida. Son las heridas que nunca sanamos. Y también los pecados que a veces nunca confesamos. En resumidas cuentas, mis queridos, son las macanas que nos mandamos las que nos pasan factura. Entonces, esta noche, quiero que veamos cuándo los años comienzan a pesar en nuestra vida. Y espero que te guste la propuesta. ¿Te gusta la propuesta? Bien, gracias. Los abrumé con todo esto, ¿no? Los dejé ahí duro, pensando en esos 15 años que uno tenía hace un tiempo. Pero espero que te guste la propuesta, mirá, porque es esto lo que Dios ha puesto en mi corazón para comunicarte en esta noche. Y el primer punto aquí es que los años pesan cuando no entregamos nuestras cargas a Dios. Allí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, verso 7, nos dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y es muy importante que comprendamos que Dios nunca diseñó al ser humano para cargar solo el peso de la vida. Verdaderamente las preocupaciones, el miedo, ese miedo al futuro, las deudas, los problemas familiares, alguien que levante la mano si es que no está pasando por algo de esto, las enfermedades, van agotando poco a poco el corazón cuando intentamos llevarlas sin la ayuda del Señor. Pero cuando aprendemos a entregar nuestras cargas a Cristo, como lo dice su palabra allí en Mateo 11:28, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso, dice el Señor. Él está esperando que vos deposites tus cargas en Él. Allí es cuando nos damos cuenta que el descanso no depende de que desaparezcan los problemas, porque estos realmente siempre van a aparecer, sino de saber quién los lleva junto con nosotros. Y es por eso que si queremos aligerar el peso de nuestros años, tenemos que poner nuestras cargas en las manos del Señor.
Porque solo en sus manos las preocupaciones se transforman en paz. Solo en sus manos las lágrimas se transforman en consuelo y las debilidades en fuerza renovada en la vida de cada uno. Él no solo recibe lo que nos pesa, sino que nos devuelve el descanso para nuestra alma. ¿Amén? Mi segundo punto sobre este tema es que los años pesan cuando perdemos el gozo de vivir. Veamos lo que el rey David dice sobre esto allí en el Salmo 102:11. Él dice: mis días son como sombras nocturnas, me voy marchitando como la hierba. Aquí David te está mostrando la sensación de desgaste, de transitoriedad frente a la permanencia divina. Él se encuentra en una crisis personal, en una crisis espiritual, en ese momento, marcada por enfermedades, marcada por la soledad, por la percepción de la ira de Dios sobre su vida. Mis amados, ¿saben? Tenemos que reconocer que una de las razones por las que los años comienzan a pesar es porque muchas personas pierden el gozo de vivir. ¿Y te has hecho la pregunta de por qué lo pierden? Pues te digo que lo pierden porque han puesto su alegría en cosas que inevitablemente cambian. Hay quienes pusieron su gozo en una persona, pero ¿qué pasó? Un día esa persona murió, o se fue, o nos decepcionó, y junto con esa persona también se fue su alegría de vivir. Otras personas pusieron su gozo en el trabajo, pero llegó la jubilación, llegó quizás el despido, y sintieron que habían perdido el propósito de vivir. Gracias a mí no me pasó con mi jubilación. Otros pusieron su gozo en la juventud, pero con el paso del tiempo hay algo que realmente es muy duro, que se llama espejo, ¿sí? El paso del tiempo, donde el espejo poco a poco comenzó a mostrar las huellas de la vejez. Y fue cuando comenzaron a vivir con tristeza. Otros pusieron su gozo en la prosperidad, pero un día llegaron las pérdidas económicas y con ellas también desapareció la paz de su corazón. Por eso tenemos que comprender que todo puede cambiar en un momento a otro, menos nuestro Dios. Él no cambia. Por eso en el libro de Habacuc encontramos una verdad maravillosa. Y esa maravillosa verdad es que tenemos que aprender a gozarnos en Dios, no en las cosas ni en las personas. Leamos lo que encontramos allí en Habacuc capítulo 3, versos 17 y 18. Dice: aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén. Podemos ver aquí que Habacuc no dijo: me alegraré porque todo salió bien. Él dice: me alegraré en el Dios de mi salvación. Y esta declaración del profeta es muy profunda, porque lo que resalta aquí es la verdadera alegría del profeta. Esa alegría no dependía de las circunstancias externas, sino de la relación que él tenía con su Dios. Habacuc no dijo: me alegraré porque todo salió bien, porque todo me va bien. Como muchas veces decimos: yo estoy feliz porque todo va bárbaro. Él sabía que los campos podían estar vacíos, y las viñas sin fruto, y los corrales sin ganado. Lo que afirmó Habacuc fue: me alegraré en el Dios de mi salvación. Es decir, su gozo, el gozo de este profeta estaba anclado en la fidelidad, en la salvación de Dios, no en lo que veía a su alrededor. Y esto nos enseña, mis queridos, que la fe madura no se sostiene en resultados visibles, sino en la certeza de quién es Dios, de saber quién es verdaderamente nuestro Señor. Él es eterno, Él es Salvador, Él es digno de confianza.
Y este es un llamado a vivir una alegría que trasciende las circunstancias. No es optimismo superficial, es confianza profunda en que Dios sigue siendo nuestro refugio, aunque todo lo demás se derrumbe a nuestro alrededor. ¿Amén? Amén. Cuando Cristo es la fuente de nuestro gozo, los años pasan, pero no pesan. Porque las circunstancias cambian, las personas cambian, el cuerpo cambia, el mundo y la economía cambian, pero Cristo permanece igual ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El tercer punto es que los años pesan cuando vivimos con un corazón lleno de amargura. Leamos lo que dice Job, allí en el capítulo 10, verso 1. Job dice: ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. ¿Cuántos hemos dicho estoy harto de esta vida? La amargura no envejece el cuerpo. ¿Querés saber qué envejece la amargura? ¿Sí? La amargura envejece el alma. Y lastimosamente hay personas que llevan muchos años cargando una ofensa que nunca lo soltaron, nunca la perdonaron y por eso nunca sanaron su corazón. Hoy tenés que reconocer que el resentimiento te roba la paz, te roba la alegría y te hace que los años se vuelvan más pesados porque vivís cargando el peso del pasado. Es importante reconocer que el perdón no puede cambiar el pasado. El pasado, pasado es, y no hay nada que podamos hacer para revertirlo. Pero el perdón sí libera el peso de la amargura de nuestro presente y también la de nuestro futuro. Pero seguramente la pregunta que muchos se pueden llegar a hacer es cómo se suelta esa carga. ¿Cómo suelto esa amargura? Y a esta pregunta la podemos resumir en 4 pasos básicos. Primero, reconocer la herida delante de Dios. Es decir, no se trata de fingir que no te dolió, que no pasó nada. Pues Dios no va a sanar heridas que nosotros insistimos en negar. Segundo, decidir perdonar aunque todavía duela. Y este posiblemente es el paso más difícil para cualquier persona. Porque el deseo de perdonar no nace porque desapareció el dolor. El perdón nace porque decidimos cada uno obedecer a Cristo. En tercer lugar, renunciar al derecho de hacer justicia. Este paso es fundamental, iglesia, ya que muchas personas no perdonan porque quieren seguir buscando venganza. Ya te voy a agarrar en alguno. Ya vas a pisar el palito, ya vas a venir con el caballo cansado, etcétera, etcétera. Quieren y siguen buscando venganza. Pero Dios dice: mía es la venganza. Allí en Romanos 12:19, Pablo escribe: no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En cuarto lugar, pedir que Dios sane el corazón. Porque perdonar no significa que automáticamente va a desaparecer el dolor. Pero ese dolor se lo hemos puesto en las manos del Señor. Y es allí cuando ese dolor empieza a sanar. Y allí en sus manos el dolor deja de ser un peso que nos aplasta, un peso que se convierte en semilla de sanidad. El perdón no borra la memoria de la herida, pero sí rompe las cadenas del rencor. Es como cuando dejas caer una mochila y empezás a caminar más liviano. Y aunque la cicatriz permanece, ya no habla de derrota, habla de victoria. ¿Qué victoria, dirás vos? La victoria de Cristo que transforma el sufrimiento en testimonio de gracia. ¿Amén? En lo personal, esto es reconocer que el dolor puede seguir presente, pero ya no gobierna tu corazón. Ya cuando recordás tu pasado, eso no causa dolor, eso no causa angustia ni temor.
ya que el perdón no borra la herida, pero entrega el dolor al Dios que sana. Amén. Bien. Para terminar entonces en esta noche, mensaje cortito hoy. Te pido que tengas en cuenta que los años seguirán pasando. ¿Sí? Vas a seguir creciendo, vas a seguir arrugándote, vas a seguir achicándote porque, viste, los huesos se van... ¿Sí? Los años van a seguir pasando. Eso nadie puede evitar. Pero, ¿sabes? No permitas que también comiencen a pesar. El problema nunca han sido los años, en realidad. El problema son las cargas que insistís en llevar sin Dios. Pero cuando caminás con Cristo, el cuerpo puede envejecer, pero el corazón seguirá renovándose cada día. ¿Amén? Porque la verdadera juventud no está en la piel, no está en la adiposidad que podés acumular. La verdadera juventud está en el espíritu que se alimenta de la presencia de Dios. Los años pueden marcar arrugas en el rostro, pero la comunión con Cristo dibuja esperanza en nuestra alma. Así, aunque el tiempo avance, ¿sabes qué? La vida en Cristo se vuelve eterna primavera en un corazón que nunca deja de florecer. ¿Amén? Pensá y llévate este pensamiento hoy a tu casa. Quítate el peso de los años y no temas el paso de los años, porque en Cristo cada día es nuevo. Cada día está renovándolo el Señor en nuestra vida. ¿Amén? Dios te bendiga, mi querido, mi querida. Ponte de pie.